Quiero hablarles ahora acerca de la Lectio Divina, que es un estilo de oración con la palabra de Dios y que es propio de la Iglesia Católica y que quiero darles a conocer los pasos y su origen para que hagamos un trabajo de espiritualidad y de reflexión en estos tiempos, que podamos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón sencillo, un corazón humilde y con un corazón atento a escuchar lo que Dios quiere transmitirnos. La lección divina, o también llamada la lectura orante de la palabra, es una forma de orar, es una forma de encontrarnos con Dios a través de la palabra, a través de la Sagrada Escritura, acercándonos al texto sagrado, al mensaje que Jesús nos dejó en su Evangelio, al mensaje que Dios quiere transmitirnos, y se hace a través de unos pasos muy sencillos que podemos aprender y podemos hacer cada día cuando necesitemos acercarnos a Dios, cuando queramos que Dios nos hable y cuando incluso podamos estar tristes, angustiados, agobiados. ¿Por qué no acercarnos a la palabra de Dios, a esta lectura orante? No es solo una lectura por leerla, sino que de la lectura hacemos oración. Este estilo de oración nace a partir del siglo XII en los monasterios, en el claustro de los monasterios. Y era un método de oración de los monjes que vivían en claustro. Muchos de ellos que no sabían estudiar, que no sabían leer, que no sabían, no tenían estudios, pues, este, optaron por hacer su oración a través de los textos que escuchaban en la celebración eucarística o que escuchaban de sus otros hermanos y que fueron aprendiendo de memoria. Uno de ellos, un monje cartujo llamado Guigo, describió las etapas más importantes de la lectura divina o de la lección divina en 4 grandes pasos, que sin embargo hoy en día se mantienen en la iglesia. Y es que estos monjes, muchos de ellos aprendían los salmos y los pasajes bíblicos de memoria y a través de ellos aplicaban unos pasos para acercarse a Dios. Entonces voy a explicar ahora los pasos que contiene la lección divina para que todos aprendamos a hacerla y podamos ponerla en práctica en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias o también de manera personal. La lección divina consta principalmente de 4 pasos. El primer paso es la lección o la lectura. Ahorita más adelante explicaré cada uno de estos pasos, detallados en lo que hay que hacer en cada uno de ellos. El segundo paso es la meditación o la meditación. El tercer paso es la contemplación o la contemplación. Y el cuarto paso es la oración o la oración. Principalmente estos son los 4 pasos que componen la lección divina. Sin embargo, se dice que los monjes que practicaban la lección en el siglo II y los siglos siguientes tenían un paso previo a estos 4, lo que llamaron el paso de la estacio o la estación o la preparación, mejor dicho. Era el lugar en el que ellos disponían para prepararse para hacer la lección. Todo esto es importante porque no se puede hacer la lección en un lugar donde haya ruido, en un lugar donde haya distracción, porque no se haría como debe hacerse. La preparación implica un lugar de silencio, un lugar de reflexión, un momento para invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y para que Él mismo que guió a los autores bíblicos a escribir la Sagrada Escritura, sea Él el que abra nuestro entendimiento para comprender lo que vamos a leer y lo que vamos a meditar y para aprender a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Este era el paso previo que hacían los monjes
antes de iniciar la lección, es decir, la lectura, y que también es importante que nosotros tengamos en cuenta el momento de la preparación, buscar un espacio, un momento tranquilo, dedicar un tiempo para la lección y poder hacerla de la mejor manera para sacar los frutos que de ella queremos alcanzar. Ciertamente la lección divina no tiene un tiempo estipulado en el que digamos son 20 minutos, 15 minutos, una hora, no, sino que a medida que nosotros vamos ejercitándonos en la práctica de la lección divina, vamos eh, variando en el tiempo, en la duración de la misma. Puede ser que dediquemos más tiempo a la lectura, o más tiempo a la meditación, o más tiempo a la contemplación o a la oración. Todo dependerá de la apertura de nuestro corazón y de la generosidad de nuestro tiempo para compartir con Dios. El primer paso es la lección, la lectura, y es leer. Y allí pues responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Se ha seleccionado previamente un texto, que luego yo les indicaré cuál vamos a utilizar para la lección, y leemos qué dice el texto. Lo leemos una primera vez, lo leemos una segunda vez, lo leemos una tercera vez, para conocer el contexto en el que se escribió, conocer los personajes que se hablan, los sentimientos, los lugares, las acciones, todas estas cosas en la lectura. Hacemos una primera lectura para saber qué habla el texto, una segunda lectura para descubrir los personajes, los gestos, las palabras que se usan. Hacer una lectura cuidadosa y detalladamente del texto. Esto nos va a ayudar a prepararnos para el siguiente paso. Aquí podemos dedicar un buen tiempo. Si es necesario leerlo más de 3 veces, lo leemos despacio, reflexionando en lo que hacemos y en lo que estamos escuchando, en voz alta. Si hay varias personas, pueden leerlo varias personas. Uno lo lee en primer lugar, luego otro, para que así el texto vaya llegando a lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente y nuestro corazón se alineen los dos juntos para centrarnos en esta oración. El segundo paso después de la lectura es la meditación. Meditamos y responde a la pregunta ¿qué me dice Dios en este texto? Ya sabemos de qué se trata el texto, ya conocemos los personajes y las acciones, las palabras, los verbos que se utilizan. Ahora me pregunto ¿qué me dice Dios en este texto? Trato de descubrir cómo Dios quiere hablarme a través de lo que leí. Trato de descubrir la voz de Dios en ese texto, en esa historia, en ese pasaje bíblico. ¿Qué me dice Dios en este texto? Y si es posible, y es importante para mí poder escribir, tomar apuntes de todos los pensamientos que se me vengan a la cabeza, de los sentimientos que pueda experimentar acerca del texto, refiriéndome a qué me dice Dios en este texto. El tiempo también dependerá de lo que dediquemos a la meditación, a la apertura de corazón y a la generosidad de nuestro tiempo para con Dios. En un tercer momento corresponde la oración. Si en el paso anterior hemos escuchado a Dios, hemos abierto nuestro corazón, nuestro oído, nuestra mente a lo que Dios quiere decirnos, en este paso corresponde ahora decirle nosotros algo a Dios. Entonces responde a la pregunta, ¿qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? A la luz del texto. Dios me ha dicho que me ama, Dios me ha dicho que me perdona, Dios me ha dicho que me quiere a través del texto. Todo depende de la meditación y el texto que utilicemos. Ahora corresponde yo hablar con Dios. ¿Qué le digo yo a Dios? Ya Dios me habló, ya Dios me dijo. Ahora, ¿cuál es mi respuesta a Dios? ¿Cómo le respondo yo a Dios a la luz de este texto? Puede ser que el texto me inspire a pedirle perdón, a darle gracias, a alabarlo, a bendecirlo, a pedirle algo para mí, para mi familia. Todo dependerá
de la meditación que yo haya hecho y del texto que esté orando en este momento con el pasaje en la lección. Entonces, en este tercer paso es la oración. ¿Qué le digo ahora a Dios? El tiempo también dependerá de mi oración con Dios. Si mi oración es corta, mi amor por Dios es corto. Si mi oración es más generosa, es porque he comenzado a amar a Dios. Y un cuarto paso es la contemplación. ¿Cómo cambia el texto mi mirada acerca de la realidad? Es decir, ¿cuál es el compromiso que yo asumo a la luz de lo que he reflexionado, de lo que he leído, de lo que he orado, de lo que he meditado? ¿Qué me propongo hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo esa lectura, esa meditación, esa oración ilumina algún aspecto de mi vida? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cómo yo contemplo ese texto en lo que hago, en mis estudios, en mi trabajo, en mis quehaceres diarios, con mi familia, en mis relaciones de amistad, en mis relaciones con mi pareja, en mis relaciones sociales. Cómo ese texto ahora me ayuda a ser mejor cada día. Y un quinto paso importante también, aunque no está especificado en los 4 pasos principales, es el actuar, la acción. Este es qué hacer ahora como resultado de la oración, de la lección. Los propósitos que me he propuesto, valga la redundancia, en el paso anterior, ahora tengo que hacerlos. No solamente quedan como buenos deseos, no solamente quedan como buenas intenciones, sino que esos propósitos tienen que cumplirse, hacerse realidad. Y eso es lo que me va a mí a llevar a ser mejor y a sentirme en paz conmigo mismo, con mi prójimo, con los que me rodean y con Dios. Hacer realidad lo que Dios me pide que haga. Y bueno, estos son los pasos de la lección. Parece sencilla y es sencilla realmente, pero también es muy profunda. Es una oración de corazón, es una oración que nos une realmente a Dios. Quiero recordar los pasos brevemente para que veamos que es como una escalera que vamos subiendo. Primero la lectura, y en la lectura resaltamos los personajes, los lugares, las acciones, los gestos, los mensajes, las palabras, entre otros. Luego la meditación. Abro mi corazón y mi oído a lo que Dios quiere decirme. Luego la oración. ¿Qué le digo yo a Dios ahora? ¿Cuál es mi respuesta a Dios? En un cuarto momento, la contemplación. Esa contemplación que la hago a la luz de la realidad me lleva a un propósito, a una acción concreta, a cambiar tal vez algo de mi vida que no está bien y a convertirme en un mejor hijo para Dios, en un mejor ser humano para la sociedad, en un mejor cristiano. Esa es la lección divina. La podemos hacer con cualquier texto, todos los días, en familia o de manera personal. Es una oración que es de la Iglesia Católica, es patrimonio de la Iglesia y que nos une a Dios a través de la lectura de la palabra. Quiero indicarles el texto a hacer la lección en la página del colegio y ya luego con ese texto que yo les indico que podamos hacer la lección en familia, que podamos orar en familia y a la luz de eso sé que nos va a ayudar muchísimo en estos tiempos que necesitamos tanto de Dios.